Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Señores, ustedes recuerdan que hace poquito, cuando fue la toma de posesión del señor Donald Trump, al cual muchos le dicen pues simplemente Trump, otros le dicen Trompillo, otros le dicen el señor trompetista, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de llamarlo, ¿no? Él prometió, entre muchas de esas cosas, que iba a considerar a estos grupos de los cárteles como bueno, una palabra que empieza por la T, así vamos a dejar. Entonces también habló de varias cosas, entre esas de un plan llamado Quédate en México, para que decidan no cruzar los migrantes. También se habló con respecto a que se iba a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América, en conmemoración o en retribución a no sé quién, para conmemorar no sé quién, etcétera, etcétera. Pues que iba a hacer un montón de cosas, y todo el mundo estuvo muy atento a su posesión y a la intervención, que duró más de media hora, si no me equivoco, porque yo me la vi en directo. Pero estas repercusiones que obviamente tocan a México, él ha dicho también en ciertas ocasiones que él piensa intervenir militarmente a México, dice para ayudar a que en México haya seguridad, porque los ciudadanos no se sienten en un ambiente seguro, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creen? Que él no es el que manda en México, él no es la persona que se ha elegido en México. Ningún mexicano ha dado un solo voto al señor Trump para que él pueda hacer algo, ni le ha ordenado a Trump, ni le ha dado la facultad para que él pueda mandar en México. Por ende, él puede decir todo lo que se le cante la gana en su apertura o en su, podríamos decir, en su presentación triunfal o inaugural, ¿no? Pero del otro lado hay un presidente elegido democráticamente por los mexicanos, y este presidente es el que defiende la soberanía del país. Hablamos en este caso de Claudia Sheinbaum. Ya se pronunció Donald Trump, pero ahora hace falta la otra parte, la otra cara de la moneda. ¿Será que Sheinbaum va a permitir que entre en grupos? ¿Será que Sheinbaum va a permitir que se deporte masivamente a los mexicanos sin hacer nada? ¿Que se le vaya a cambiar el nombre al Golfo de México, conocido mundialmente por el Golfo de América? Todos este tipo de cosas las ha respondido Claudia Sheinbaum en una mañanera. Así que en este momento vamos a ver nosotros si Claudia Sheinbaum se asusta, se arrodilla ante Trump, o le termina diciendo: epa papá, en México mandan los mexicanos, aquí no manda usted. Tengo mucha curiosidad por eso, así que sin más que decir, vamos para allá. Vamos a ver, señores, déjenme ponerle un poquito de pausa, retroceder hasta donde arranca esa parte que es muy importante, y ahora sí, vamos. Antes que de cualquier cosa, sobre los decretos, porque es importante referirse a los decretos que firmó ayer el presidente Donald Trump. Quisiera mencionar lo siguiente. Al primero, que tenga la certeza el pueblo de México que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso bien. Es un principio máximo a la que la presidenta tiene que cumplir, que la presidenta tiene que cumplir. Juró hacerlo. Lo segundo es que siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. El tercero, que nosotros actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, que juramos defender cuando juré ser presidenta de la República frente al Congreso de la Unión y el pueblo de México. Ahora, es importante siempre tener la cabeza fría. Ay, ese ahora, señores. Es que a mí me gusta cuando la señora Sheinbaum se pone un poco como diciendo: vamos a poner las cosas bien sobre la mesa, ¿no? Vamos a dejar claro esto. Y ese ahora, junto con esa mirada, va acomodando todo en el renglón, pero ahora sí viene lo bueno. Ese ahora da mucho a entender. Así que pues vamos a ver qué significa ese ahora. Y referirnos a los decretos firmados, más allá del propio discurso. O sea, lo que vale en el sentido estricto de la ley, pues son los decretos que firma el presidente Trump. Entonces vamos a poner todo en contexto, porque es importante que lo conozca el pueblo de México y todas y todos. Número uno, el decreto que él firma, me voy a referir a 5 temas. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia
de la frontera sur que firmó el día de ayer es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? A ver. Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en la intemperie. Claro. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación a sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer en los Estados Unidos. O sea, hasta ahí van dos que son como repitutis, ¿no? Que ya se lo dijo en el pasado y otra vez se lo está repitiendo. Y eso me parece bacán porque la verdad es que por cada cosa que Donald Trump decía ya se armaba una polémica, o sea, ya era lo peor del mundo. Lo que sí es que creo que les va a salir el tiro por donde ya sabemos a muchas personas que querían llegar a Estados Unidos y entregarse pidiendo asilo. Ahora Estados Unidos no va a permitir que esa gente que ya está allá pida asilo. Se puede pedir desde fuera y cuando ellos lo acepten, de pronto ahí sí proceden. O sea que esas personas pensaban que era de otra forma, pero finalmente Donald Trump viene a cambiar eso, aunque ya se hizo, según lo que dice Claudia Sheinbaum, pero está bacán que lo explique, ¿no? ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Bacán. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre
del 2018. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México. Ajá. Que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Amplíenle para ver mejor, amplíenle. Dice que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Claro. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Entonces es a su plataforma continental. Para nosotros y para el mundo entero pues se sigue llamando Golfo de México. Bueno, 4, que es, digamos, lo nuevo que no había ocurrido. Los cárteles como organizaciones terroristas. En este caso, ¿qué planteamos nosotros? El decreto establece que ellos tienen 2 semanas por lo menos para estudiar a quién llamarían organización terrorista. A ver. ¿Qué decimos nosotros? Ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Por eso siempre dijimos, nos coordinamos, pero somos un país libre, independiente y soberano. Y lo que vamos a buscar es la coordinación, como mencionó en su momento el hoy secretario de Estado, Marco Rubio. Es, si recuerdan, en su toma o en su entrevista en el Senado, él dice, vamos a buscar la coordinación con México, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, la coordinación en materia de seguridad con respeto a nuestra soberanía. Eso es lo que estamos planteando y tiene que abrirse pues el espacio de comunicación a partir de ahora. Entonces, repito, ellos hacia adentro de su territorio pueden actuar y deben actuar, que lo hemos dicho aquí otras veces que dentro de Estados Unidos también operan organizaciones criminales que son las que venden el fentanilo y otras drogas. Entonces, en su territorio ellos actúan frente a México, la defensa de nuestra soberanía y buscar siempre el diálogo para la cooperación, sin subordinación, como lo hemos manifestado en otras ocasiones. Y lo otro que es muy relevante es lo del tratado. Fíjense en lo que se refiere al tratado. A ver. Esto lo menciona, no, lo anterior, por favor. ¿Recuerda, Roberto, cuál es el punto? Fíjense, préstame el... que vale la pena. Fíjense lo que dice respecto al tratado comercial. A ver. El representante comercial de los Estados Unidos iniciará el proceso de consulta pública establecido en la sección 4611B del título 19, Código de los Estados Unidos, con respecto al acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, que nosotros le llamamos el TEMEC, en preparación para la revisión de julio de 2026. O sea, en el decreto que firma está instruyendo al representante comercial de los Estados Unidos para que inicie las pláticas de la revisión del tratado en 2026. Está establecido dentro de lo que se firmó. Y después, ahora sí lo que ya menciona, el secretario de Comercio y el secretario de Seguridad Nacional evaluarán la migración ilegal y los flujos de fentanilo desde Canadá a México y la República Popular China y cualquier otra jurisdicción relevante y recomendarán medidas comerciales y de seguridad nacional apropiadas para resolver en todo caso esta emergencia. Es que
llegara a ocurrir un no acuerdo entre Estados Unidos y México. Está bacán, o sea, está bacán que aclare eso, señores, porque se hablaba mucho de los impuestos que se va a meter en México, que el cambio del nombre. Nuevamente, vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. 2, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. 3, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y 4, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. Firmó el decreto de emergencia en la frontera sur, similar al de 2019. Ya lo vivimos en 2019. Firma el decreto del MPP o MPP, que ya lo vivimos en diciembre del 2018, y México actúa de manera humanitaria y de acuerdo a nuestras leyes, nuestra Constitución. Ahora, aquí es importante señalar que están llegando mucho menos personas migrantes a la frontera norte de lo que llegaban incluso en aquel momento, por la política integral que hemos estado siguiendo, humanitaria, para evitar que las personas lleguen a la frontera norte. 3, lo del Golfo de México, más allá de cualquier cosa, lo establecen para su plataforma continental. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. 4, los carteles declarados como organizaciones terroristas. Nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos en todo caso actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el 5, con relación al tratado comercial, lo que están diciendo es que continúe el tratado comercial. Y que hay un proceso de revisión que está establecido en el propio tratado para su revisión en el 2026. Y que en todo caso el secretario de Comercio establecerá medidas en caso de no haber acuerdo con relación a temas como el fentanilo o algunos otros temas de seguridad. Entonces es importante poner calma y leer los decretos como tal para poder hacer una interpretación. Y que sepan que la Presidenta de la República siempre va a defender a México por encima de todo. Toma, señores, pues bueno, la verdad es que hubo muchísimo, podríamos decir, la palabra actualmente es hate, ¿no? Mucha crítica, hubieron muchos rumores alrededor de este tema y muchas personas vi yo, más en la plataforma X, ya actualmente llamada Twitter, ¿no? Que decían que prácticamente Donald Trump tenía arrodillado a México y lo estaba apuntando y a México no le quedaba más que o le haces caso o haces caso. Y te fregaste, porque llegó papá y el hijo tiene que obedecer. Poquito más y ponían como que México ya había perdido la soberanía, como que Donald Trump era el que estaba mandando, como que llegó a poner la casa en orden. Poquito más y daban como que México ya le pertenecía a Estados Unidos o era colonia de Estados Unidos. Y pues ustedes saben que hay mucha gente que opina diferente, ¿no? A mí jamás me pareció así. La verdad, el discurso de Donald Trump fue muy polémico, fue muy visto, se retransmitió en muchísimos lugares, en muchísimos sitios. Es que yo buscaba YouTube y habían más de 150,000 personas conectados, en otro más de 800,000 personas conectadas, en otro más de 30,000, más de 10,000 y así. Eran hartísimos en vivo con respecto a lo de Donald Trump. En Twitter habían más de 17,000, 30,000, 100,000 personas. Lo mismo era en TikTok. Yo no vi en Facebook, no lo sé, pero estoy más que seguro que en Facebook habían más que en TikTok y más que en YouTube todavía, porque en Facebook es brutal la cantidad de acogida que hay en los directos. Pero de ahí, aterrizando la idea que tenía Trump para la realidad, es como lo está leyendo Claudia Sheinbaum. Ya esto no va en base a los rumores, ¿no? Porque de pronto lo que Donald Trump podía haber dicho frente a las cámaras no es lo mismo que se firma. Entonces una cosa es la palabra y otra cosa es lo que tú firmas, lo que dejas en escrito. Eso es lo que rige.
a día de hoy, si quieres cambiar el nombre al Golfo, tú puedes decir lo que se te cante la gana. Pero ¿a dónde tienes que recurrir? A los tratados, a los escritos, a los convenios, a la ley, a la constitución, a los tratados internacionales. Y dentro de los tratados y dentro de lo que firmó Donald Trump, jamás está que ellos, como Estados Unidos de América, tienen la facultad, el poder de cambiarle el nombre que se encontraba desde hace muchísimos años, podríamos decir siglos atrás, y venir y cambiarlo él porque es un presidente pasajero de 4 años. No se puede. Sin embargo, al leer esto, Claudia Sheinbaum deja muy en claro todo. Lo de defender la soberanía me parece increíble, porque México también podría meterse a Estados Unidos y decir, ustedes le están vendiendo armas a los mexicanos. Agarrar a una de estas personas, preguntarle en qué lugar lo compró, ir con el ejército o con la Guardia Nacional, meterse en Estados Unidos y decir, me vas a llevar a donde lo compraste. Y así México intervenir en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tú estás vendiéndole armas a nuestra gente. Tú estás ayudando a crear el caos en nuestro territorio. Pero los mexicanos saben que no pueden meterse en Estados Unidos y hacer lo que les dé la gana allá. Igualmente Estados Unidos tiene que tener claro que no se puede meter en México cuando se le cante la gana, porque en México mandan los mexicanos. Esos mexicanos eligieron a una persona que los represente, y el representante tiene que velar por los intereses de los que votaron por ella como de los que no. Actualmente Claudia Sheinbaum no es la presidenta de 36 millones de personas, es la presidenta de 130 millones de personas que habitan en el país, e incluido los votantes que votaron en el extranjero. Entonces está dejando muy en claro eso. Y por otro lado también lo del tratado comercial hasta el 2026. Eso está escrito. Donald Trump puede decir todo lo que quiera, pero no funciona así. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se escribe, otra cosa es lo que se firma. Entonces me parece bacán que no tenga miedo, no te asustes. De pronto muchas personas dijeron, Claudia Sheinbaum ahora va a ver, está temblando porque ya llegó Trump y no sé qué. No está temblando para nada, está de lo más calmada. Es una persona muy centrada y actúa, como lo repitió ella en innumerables ocasiones, con cabeza fría. El señor Trump es más emotivo, es más de emoción, es más efusivo, es más de presumir un poco, es un poco más como canchero, como que le gusta que todo el mundo le aplaude y todo. Pero la señora Sheinbaum pasa de eso. Ella más bien domina el territorio de una forma muy tranquila y termina bajando el balón magistralmente. Y creo que Trump tal vez esperó ver a una presidenta doblegada, tranquila, sumisa. No, está muy bien preparada y me parece vacancísimo todo eso. Además que los asesores están ayudando muchísimo, porque ella no da un paso en falso. Ella sabe lo que dice y además su discurso no ha cambiado. Aunque ya lleva más de 100 días de gobierno, sigue sosteniendo lo mismo, defender la soberanía de México. Por ende, a mí me parece vacancísimo todo lo que hizo. Quiero que ustedes me dejen sus opiniones abajo. ¿Qué opinan de esas personas que dicen que Trump llegaba y Claudia Sheinbaum se iba a asustar? Aquellas personas que por algún motivo, porque sé que el canal, como no es de política, algunas personas no están a favor de Claudia Sheinbaum y creen que efectivamente México está a la merced de lo que haga Estados Unidos. Hay gente que cree así. Yo, de verdad, yo creo que cada uno puede opinar como guste, está en todo su derecho. Yo no puedo forzar a que opine diferente, pero yo aquí de ninguna forma, por más que me lo hayan dicho, me hayan mandado un mensaje, yo no veo a México doblegado, a Claudia Sheinbaum con miedo, despavorida, asustada, atemorizada. No, yo la veo más tranquila que nunca, centrada, sin preocupación. Su rostro está igual que cuando fue la toma de mando. Entró Donald Trump y sigue estando igual, sin ninguna preocupación. Y el señor Trump más bien creo que tiene que recapitular, porque si él quiere tener una buena cooperación a largo plazo, yo creo que no debería ponerse así, sino más bien sentarse y diplomáticamente llegar a un acuerdo. Por ahora ruge, ruge y ruge, pero a Claudia Sheinbaum no le asusta. No tengo nada más que decir. Gracias por el apoyo, por haber llegado hasta aquí. Déjenme sus opiniones en la parte de abajo. Y ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Yo soy Nicole. Y así reaccionamos.